Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Estamos totalmente en vivo a través de la señal de Canal Antigua, presentándole las noticias más importantes de lo que ha ocurrido tanto en Guatemala como en el resto del mundo. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y estos son nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Alejandro Sinibaldi renuncia al Partido Patriota, asegura que la vicepresidenta Roxana Baldetti bloqueaba su candidatura y que la corrupción en el gobierno no le permitía hacer propuestas serias. La vicepresidenta Roxana Baldetti asegura desconocer el paradero de Juan Carlos Monzón, pese a que viajó con ella a Corea del Sur. Asimismo asegura que no imaginó que Sinibaldi renunciara al oficialismo. El Partido Patriota ya es un Titanic a punto de hundirse. Fue la analogía que usó el partido oficial, la ONG Acción Ciudadana, al reaccionar sobre la renuncia de Sinibaldi. Y drama en el Mediterráneo, 700 personas perdieron la vida tras el naufragio de un barco que transportaba a centenares de migrantes. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Alejandro Sinibaldi ha renunciado a la candidatura presidencial del Partido Patriota. Estas son sus razones. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Alejandro Sinibaldi declinó de ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido Patriota. Las razones, según explicó, se deben al constante bloqueo, chantaje y sabotaje a su candidatura por parte de la vicepresidenta Roxana Baldetti y a los desaciertos del actual gobierno. Llegamos al punto de que cada vez que yo citaba a los secretarios municipales, departamentales, ella por otro lado estaba llamando para que no asistieran a estas actividades. El constante bloqueo, chantaje, sabotaje a mi candidatura por parte de Roxana Baldetti y sobre todo el rumbo equivocado que lleva el país me obligan a tomar esta determinación. Una decisión seria, ya que no estoy dispuesto a asumir los costos de los enormes desaciertos cometidos, de los cuales no soy responsable, los cuales minan la posibilidad de presentarle a los guatemaltecos una propuesta responsable y con credibilidad que le permita al país salir de la grave crisis en que se encuentra. Hablo de acontecimientos recientes, tales como el penoso escándalo del lago de Amatitlán, la grave crisis hospitalaria, las intervenciones en las aduanas, puertos y aeropuertos, intervenciones que como ministro siempre me opuse, ya que lejos de ser una acción para rescatar la institucionalidad y la transparencia, las han debilitado al extremo de ser feudos sin control. Sinibaldi indicó que estos desaciertos y los actos de corrupción como el de la SAT no le permitían dar una propuesta seria a la población. Y hace apenas unos días, el vergonzoso escándalo de corrupción y defraudación tributaria que involucra a altos funcionarios de Estado y que tiene como cabeza operativa al secretario privado de la vicepresidencia. Una red de corrupción que saqueaba la administración tributaria, restándole oportunidades de desarrollo a la población más necesitada de nuestro país. Saqueo que no permitió construir escuelas, hospitales, caminos y sobre todo asistir a los guatemaltecos más necesitados de nuestro país. Sinibaldi aseguró que su salida del partido oficial puede tener repercusiones. Sin embargo, no está dispuesto a asumir responsabilidades por desaciertos que ya son más que evidentes. Alejandro Sinibaldi aún no ha dado a conocer cuál será su futuro político. Dijo que lo dará a conocer entre los próximos 8 y 10 días.
Alejandro Sinibaldi anunció que en los próximos días dará a conocer con qué partido y quiénes serán parte del grupo que lo acompañarán para participar en las elecciones de septiembre próximo. El exministro de Comunicaciones confirmó que ha tenido reuniones con el exmandatario Alfonso Portillo, pero no hay nada concreto. En relación a Alfonso Portillo, he tenido algunas pláticas con él. Comparto la visión que él tiene, como yo lo planteo en esta conferencia de prensa, de que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma y esperar resultados diferentes. Tenemos que entrar en un proceso profundo de reflexión, un proceso profundo de reforma del Estado que lleve a reformar principalmente temas como el sector justicia, temas puntuales como la Contraloría General de Cuentas, temas puntuales como la ley electoral y de partidos políticos, temas puntuales también como de fondo que necesita el país. Así que hay coincidencias. Yo a partir del día de hoy me siento en la libertad de poder hablar con cualquier guatemalteco, con cualquier líder de diferentes ideologías y de diferentes espacios, para tratar de convocar a un movimiento de convergencia nacional fundado en principios y valores. Añadió que algunos alcaldes y diputados del partido oficial le han confirmado que lo respaldarán en su propuesta de nación. Tengo un apoyo importante de alcaldes, amigos que he ido construyendo en este recorrido que he hecho por el país. He podido compartir con ellos en todo sentido sus esperanzas, sus tristezas, sus frustraciones, la visión de cada uno de ellos para su municipio, para su departamento. Yo no he hablado con ellos de la decisión de salir del partido. Hoy estoy por primera vez hablando de forma puntual de las razones. Creo que la amistad que tengo con ellos y con muchos diputados va a ser que si yo tomo la decisión de dar un siguiente paso en mi carrera política, van a acompañarme, por supuesto, muchos de ellos. Mientras tanto, la dirigencia del Partido Patriota calificó la salida de Sinibaldi como una traición. El Comité Ejecutivo del Partido Patriota reaccionó al decline de quien hasta la mañana de este domingo era su candidato a la presidencia, Alejandro Sinibaldi. Según Gudy Rivera, se sienten traicionados por la decisión de último momento y a pocos días de la convocatoria a elecciones. El Partido Patriota se siente traicionado. El Partido Patriota se siente traicionado a una semana de la asamblea del partido. Renuncia el precandidato y la verdad que eso lo único que hace es pensar de que esto ya lo venían analizando con anterioridad. A la conclusión que llegamos nosotros es que lo que querían era eliminar al Partido Patriota de que participara en las próximas elecciones. Entonces enviamos un mensaje claro a la población, pero sobre todo a la base del partido, que estamos más unidos que nunca. Hoy los 22 secretarios departamentales estuvieron aquí. El día de mañana los 22 secretarios departamentales se trasladan a su respectivo distrito a trasladar la información a su base y preparados para las próximas elecciones. El Comité Ejecutivo del Partido de Gobierno se encuentra en asamblea permanente y en los próximos días darán a conocer el binomio presidencial que llegará a competir en los comicios de septiembre. Ya se baraja la posibilidad de que el presidenciable sea el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro. Hoy el Comité Ejecutivo Nacional se declara en sesión permanente, un Comité Ejecutivo Nacional ampliado con los secretarios departamentales. A partir de hoy estamos en sesión permanente, ahorita vamos a continuar la sesión de secretarios departamentales y Comité Ejecutivo Nacional. Comenzamos con la búsqueda del binomio presidencial para las próximas elecciones del Partido Patriota. Se hablaba de Mauricio López Bonilla, que sería el plan B. Mire, aquí hay varios candidatos, eso es lo que vamos a comenzar a discutir a partir del día de hoy. Estamos en la discusión, ya están todos los secretarios departamentales aquí en la ciudad capital y a esa reunión vamos en este momento y comenzar la discusión. ¿No se descarta Mauricio López Bonilla? Mire, son varios candidatos los que pueden salir, no hemos comenzado con la discusión, no han salido nombres todavía a la mesa. Sobre lo manifestado por Sinibaldi respecto al boicot de la vicepresidenta a su candidatura, Rivera declaró que se trata de una excusa sin fundamentos y que el propósito era desestabilizar al partido oficial.
Quien regresó a Guatemala es la señora vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, cuyo secretario privado ha sido denunciado como el principal cabecilla de la estructura criminal conocida como La Línea, encargada de la defraudación tributaria en nuestro país. Escuche lo que dijo. La vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, se pronunció oficialmente por primera vez sobre el escándalo que se desató en torno a las aduanas y a la SAT, a raíz de la banda criminal La Línea, dedicada a la defraudación aduanera y que era liderada por su secretario privado Juan Carlos Monzón. Valdetti declaró que ya sabía de una investigación que se realizaba sobre el caso, pero desconocía quiénes eran los operadores. Las declaraciones de la vicepresidencia fueron acompañadas con un video reproducido a los medios de comunicación como prueba en busca de desligarse de este escándalo. Yo les comuniqué que había una investigación seria de parte de las fuerzas de seguridad y especialmente de inteligencia, de todas las inteligencias del Estado, para ver quiénes eran los personajes o las personas que estaban metidas en tema de contrabando. Quiero contarles a manera muy general, porque no tengo detalles, que esa investigación ha dado sus resultados y que ya las fuerzas de seguridad y las instituciones pertinentes tienen ya una línea de información que nos lleva precisamente a las personas que por años han saqueado este país a través de las aduanas. Valdetti también fue enfática al indicar que desconoce el paradero de su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, quien hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia. Estaba enterada de la investigación, pero no tenía detalles, porque no podía pedir detalles, además porque no buscaba entorpecer la investigación y menos inmiscuirme ni obstruir los procesos que se llevaban de la investigación. Es decir, yo sabía que la investigación estaba en marcha, que tenía ya resultados, que íbamos por buena línea, pero yo no tenía ni por qué investigar de más, ni por qué preguntar de más, porque no era el responsable de la investigación. La vicemandataria no quiso informar qué día y a qué hora regresó al país, retirándose del podio sin responder las dudas, sin aclarar lo que los periodistas cuestionaban. Buenas tardes. Pero la señora Roxana Valdetti también habló acerca de la renuncia de Alejandro Sinibaldi, quien la acusó de boicotear su candidatura. Escuche usted. De verdad, mis diferencias con Alejandro siempre existieron, como él mismo dijo, desde siempre. Inclusive para que él fuera nuestro candidato, hubo mucha agua bajo el río que pasar para tomar la decisión que yo misma acepté en mi casa. Él llegó a mi casa y le ofrecí mi apoyo incondicional, porque lo que yo no quería es que le pasara a la historia de todos los partidos, que nacen, crecen, gobiernan y se desarman. Y eso fue lo que hice. Lo que yo no sabía es que en su corazón, no sé quién, alguien había envenenado tanto su corazón contra Roxana, que no aceptaba y tenía la cabeza diferente a lo que yo pensaba, en poder trabajar con el partido y para el partido. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Digamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que Acción Ciudadana aseguró que el Partido Patriota se está hundiendo como el Titanic. La decisión de Alejandro Sinibaldi de abandonar la candidatura presidencial del partido oficial ha causado reacciones en diferentes sectores de la sociedad. Analistas coinciden que estas divisiones descartan por completo al partido de gobierno de ser un candidato fuerte en las próximas elecciones. Yo creo que el partido de gobierno es un Titanic que tiene ya, yo diría, electoralmente yo ya lo veo como un partido ya descartado, muerto, electoralmente hablando. Creo que la salida de Sinibaldi es un pierde prácticamente el Partido Patriota, deja de ser una opción electoral, pero también Sinibaldi fuera del mismo, yo no creo que pueda convencer a los ciudadanos de que es una opción distinta al grupo del que él formó parte y que hoy se intenta separar con este retiro. Respecto a los desaciertos del actual gobierno a los que se refirió Sinibaldi, Marroquín manifestó que únicamente se confirma la corrupción que impera actualmente. Es bueno para Guatemala que todo esto salga a luz, es bueno para el país
que una opción como la que representó este partido quede en la historia como parte de este sistema que yo creo que todavía falta que logremos desmoronar. Es este sistema político corrupto que se alimenta de campañas multimillonarias y que después el único resultado que puede haber de esas grandes campañas son gobiernos que tienen que acumular mucho de ese dinero para devolverle a sus financistas. El máximo jerarca de la Iglesia Católica, Óscar Julio Bian Morales, se pronunció sobre la desarticulación de la banda que operaba en las aduanas en donde estaban involucrados funcionarios de gobierno, manifestando que todo parece ser un cuento que no se puede creer, pero evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la justicia para desarticular estas bandas. Esto es inaudito. No puede darse y hay que corregirlo, pero tenemos que corregirlo también cumpliendo con las leyes. A veces nos pasamos por alto las leyes, como que las leyes se hacen para otros, no para nosotros. Y en Guatemala tenemos que decir que muchas veces conculcamos nuestras leyes, no las cumplimos. No puede haber gente corrupta que esté al frente de las instituciones que Guatemala exige y que Guatemala tienen que ser como modelo para todos los demás. Víctimas y la noticia de que durante uno de los viajes de desesperados, un grupo de 15 musulmanes arrestados hace unos días en Palermo tiró al mar a 12 cristianos durante la travesía por odio religioso. Según las reconstrucciones, el enésimo incidente ocurrió a la medianoche, cuando la embarcación recién había salido de aguas libias y se encontraba a unas 120 millas náuticas al sur de la isla de Lampedusa. El pesquero había lanzado un pedido de ayuda al Centro Nacional de Rescate de la Guardia Costera Italiana porque con 700 personas a bordo tenía dificultades de navegación. Fue así que el Comando General envió a la zona un barco mercantil portugués que se encontraba cerca, un portacontenedores de 147 metros de largo, pero la tragedia ya había ocurrido. Hasta aquí con las noticias, lo dejo ya con la parte del análisis y el debate, que esta noche está a cargo de Juan Luis Font, Claudia Méndez Arriaza, Paolo Hurtado y Quique Godoy, totalmente en vivo en este espacio. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Estamos presentando a las 8:45. A petición del presidente de la República, la CICIG y el MP iniciaron una investigación para desarticular la red que se dedicaba a la defraudación aduanera en el país. Habíamos conversado y convenido con el señor presidente de la República desde el mes de febrero, más o menos, del año pasado, que uno de los temas sustanciales era el relacionado con el contrabando y en general con la defraudación. La intención del gobierno está más que clara, es luchar en contra de las estructuras criminales que de una u otra forma están aprovechándose del dinero de los guatemaltecos. Gobierno de la República.
Guatemaltecos y guatemaltecas, como ciudadana me sumo a la indignación por la existencia de mafias en el gobierno que han provocado la disminución de los ingresos del Estado, afectando a la mayoría de la población. En los últimos 2 años le he dicho al presidente que las mafias se apoderaron de las aduanas y de los puertos, pero no me escuchó y mucho menos reaccionó. Esas mafias afectaron a miles de pacientes en los hospitales, estudiantes, empleados públicos y servicios vitales. Con el fin de que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, sin importar el rango, demando al presidente que ratifique la extensión del mandato de la CICIG, porque el que nada debe, nada teme. Lea esta semana en Contrapoder. Día de la Tierra. Amatitlán. 19 años y 650 millones perdidos. Punta de Manabique, una agonía lenta. Los descendientes de los inoculados. Los detalles del caso de los 774 guatemaltecos contra instituciones de Estados Unidos. Crecimiento económico. En Guatemala, mejores ingresos es igual a mejor vida. Abran paso a la motobomba, las carreras de los bomberos en pleno tráfico de la ciudad. 20, 30 o 50 años. Consejos para mujeres, cómo vestir en diferentes edades. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. En McDonald's, la vida es magnífica. Magnífica. Ahora con tocino. Para desayunar, deliciosos hotcakes acompañados del mejor café. McDonald's me encanta. Domingo 19 de abril, gracias por acompañarnos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con usted para conversar de todo lo que ocurre en este país. Debo decir, en estos últimos 3 días, yo uso siempre el término tumultuario, pero ya no aplica. Ya en Guatemala esto parece francamente una tómbola en la que todos estamos metidos y cada vez sale una chibolita distinta con una crisis nueva que se habrá de cantar. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Buenas Paolo noches. Hurtado, bienvenida. Buenas noches, Don señores. Quique Godoy, bienvenido también. Buenas noches. Mucho de qué discutir, mucho de qué hablar. ¿Y qué les parece si arrancamos? Le pregunto a producción, tenemos listo un extracto de lo que ha dicho hoy el señor Alejandro Sinibaldi al presentar su renuncia como candidato al Partido Patriota. Por cierto, una renuncia cantada y vuelta a cantar. Escuchamos a Alejandro Sinibaldi y discutimos primero sobre esa renuncia de él. Por supuesto, hoy la vicepresidenta Roxana Valdetti es protagonista estelar aquí en A las 8:45. Vamos primero con el señor Sinibaldi. Mi salida se debe a varias razones. Una de ellas, que los principios e ideales que fundaron el Partido Patriota ya no existen. Hoy, con tristeza y frustración, lo que veo son intereses mezquinos, los cuales no comparto. Constante bloqueo, chantaje, sabotaje a mi candidatura por parte de Roxana Valdetti y sobre todo el rumbo equivocado que lleva el país me obligan a tomar esta determinación. Una decisión seria, ya que no estoy dispuesto a asumir los costos de los enormes desaciertos cometidos, de los cuales no soy responsable, los cuales minan la posibilidad de presentarle a los guatemaltecos una propuesta responsable y con credibilidad que le permita al país salir de la grave crisis en que se encuentra. Hablo de acontecimientos recientes, tales como el penoso escándalo del lago de Amatitlán, la grave crisis hospitalaria, las intervenciones en las aduanas, puertos y aeropuertos, intervenciones que como ministro siempre me opuse, ya que lejos de ser una acción para rescatar la institucionalidad y la transparencia, las han debilitado al extremo de ser feudos sin control.
Esa es la primera ocasión en la cual Alejandro Sinibaldi se refiere frente a cámaras de televisión, frente a micrófonos, de manera concreta y expresa a su animosidad hacia Roxana Valdetti, hacia ese conflicto que ha existido entre ellos. Déjenme decirlo a mí, como periodista, como reportero, que tengo años de estar conversando tanto con el señor Sinibaldi como con la señora Valdetti. Esta es una animosidad que existe entre ellos desde los verdaderos inicios del Partido Patriota. Roxana Valdetti acuñó un término antes de que llegaran al gobierno, consideraba a Sinibaldi y a quienes le rodeaban los yuppies, en alusión a aquel término estadounidense que se refería a jóvenes profesionales urbanos, digamos, con ciertas ínfulas o con ciertos ánimos aspiracionales. Bien, pues esa animosidad ha terminado por estallar en este momento y el señor Sinibaldi anuncia lo que ya todos sabíamos que habría de ocurrir en este mismo espacio, domingo a las 8:45, lo discutimos hace ¿cuánto? Sí, 3 semanas. 3 semanas. Pero yo lo que quiero decir es, tú dijiste, es una salida anunciada, pero cuán diferente es que la haga este día a que lo hubiera hecho el domingo hace 8. Prácticamente la imagen de él se ve completamente dañada y aún más dañada que en medio de la indignación que provoca las revelaciones del caso, que devela que las estructuras más altas de este país, del gobierno de este país, estaban o hay sugerencias de que están involucradas en un desfalco, en una evasión tributaria, a que él ahora venga y diga, no comparto esta corrupción que se realiza, el país lleva el rumbo equivocado. Yo creo que él debería admitir que nos mintió a los ciudadanos y a los medios de comunicación cuando a lo largo de una semana estuvo diciendo que eran falsos los rumores de que él se iba del Partido Patriota. Y hoy sale en conferencia de prensa diciendo que está harto de que lo saboteen, de que lo boicoteen adentro del partido. Primero, incluso chantajeen. Primero nos mintió. Y ahí debería haber una admisión de él de que como candidato, como aspirante, como político, emitió mentiras. 2, habla de caso de Amatitlán, habla de SAT, habla de los casos fáciles, pero no nos dice cómo lo chantajearon y cómo lo sabotearon. Si va a denunciar algo, hágalo correctamente, hágalo completamente. Por ejemplo, la carita de él en las bolsas seguras, yo ahora le decía a Claudia antes de salir al aire, sospecho que es parte de ese sabotaje, pero que él no lo habla directamente, no dice, a mí me pusieron la zancadilla con esto. Es una denuncia tibia al final de cuentas. Creo que él sale tratando de limpiarse la cara, tratando de que creamos, lo cual es cierto que él decidió renunciar antes del caso de la SAT, pero lo hace de una manera muy débil y muy tibia. Y lo otro es que es difícil hablar de corrupción para un candidato oficialista cuando usó recursos públicos para promocionarse, cuando hubo dentro de su institución señalamientos de malversación o de usos discrecionales de sus recursos. Entonces creo que él debería andar con pasos mucho más cuidadosos. Ligeros antes de salir a decir esas cosas que al final quedan incompletas. Yo estoy de acuerdo por una parte con lo que han dicho. Solo en el tema de las bolsas, justamente fue la primera vez, y aquí lo discutimos, y en las 10 PM en particular, donde él sacó por primera vez un comunicado, ya sin logo del partido, donde decía que esto había sido incluso adrede, y se desvinculaba y le exigía al secretario general del partido, en ese momento era Valentín Gramajo, que diera explicaciones acerca de ese tema en particular. Ahí es donde se empieza a desvincular o a desmarcar ya más recientemente, y él argumenta que desde ese día él dejó de hacer actividades con el partido, ya marcando distancia con el partido político. Pero lo otro, y siguiendo la línea que decía Paola, desde hace un par de años tiene control del MR. Todo esto que se ha venido trabajando es porque siempre tuvo un plan B. Siempre. Por si estos roces llegaban a ser de ese nivel. Con Roxana Valdetti. Y tarde o temprano podía llegar a hacer esto. Entonces, esa es la parte donde coincido con Paola de que se venía especulando esto, lo negaban rotundamente, pero todo el tiempo tuvieron el plan de contingencia. Y ahora, cuando lo hacen, sale diciendo cosas que no demuestra, que no, incluso podría haber omisión de denuncia si algunas de las cosas que él dice que hicieron involucran algún delito, algún crimen. Escuchemos qué le responde el Partido Patriota, que convocó la tarde de hoy, domingo, a las 6 en punto, a una conferencia de prensa para llamar prácticamente traidora a Sinibaldi. El Partido Patriota se siente traicionado. El Partido Patriota se siente traicionado a una semana de la asamblea del partido. Renuncia el precandidato, y la verdad que eso lo único que hace es pensar de que esto ya lo venían analizando con anterioridad.
a la conclusión que llegamos nosotros es que lo que querían era eliminar al Partido Patriota de que participara en las próximas elecciones. Entonces enviamos un mensaje claro a la población, pero sobre todo a la base del partido, que estamos más unidos que nunca. Hoy los 22 secretarios departamentales estuvieron aquí. El día de mañana los 22 secretarios departamentales se trasladan a su respectivo distrito a trasladar la información a su base y preparados para las próximas elecciones. Unidos en torno a qué, no entiendo exactamente. Mañana empieza el desgranamiento del Partido Patriota. El Partido Patriota está prácticamente aplastado. ¿Pero quién sale a defender? Ha desaparecido. ¿Quién puede defender el día de hoy al Partido Patriota? Su proyecto político está en este momento en titulares de todos los medios de la región, simplemente porque, imagínense ustedes, el presidente nombró a 2 superintendentes de administración tributaria que se coludieron con una organización político-mafiosa, política, porque el principal operador era el secretario privado de la vicepresidenta. Eso es lo que se ha averiguado hasta este momento, puede averiguarse Y no más. lo han expulsado del Partido Patriota. Pero te digo algo. A Juan Carlos Monzón, porque en todo caso es parte del Partido Patriota. Y la pregunta de Juan Luis es tan importante. ¿Quién puede salir a defender ahora al Partido Patriota? Woody Rivera, que hace 4 meses era acusado en medio de un caso de tráfico de influencias. Es que el hecho de que esté ahí, que su antejuicio haya sido declarado sin lugar, no significa precisamente que no haya estado involucrado. Y es el mismo que dice que está unido el partido cuando justamente hace 8 días él fue la cabeza de una asamblea departamental donde se dio el lío con Estela Alonso, si la incluían o no. No hay unidad dentro del Partido Patriota. Yo me pregunto si todavía habrá espacio para que realicen asambleas departamentales distintas. No, ya no se puede. Lo que hace es que se van a dar corrimientos. En el momento que alguien renuncie... Estela Alonso quedó afuera. Ella sí ya quedó afuera. Es que hay la posibilidad de una extraordinaria, ¿no? O Fernández, señores, sí. Fernández Chenal seguramente se va con Alejandro Sinibaldi y entonces... Sí, pero lo que es corrimiento, lo que es corrimiento de lo que ya se hizo, no da tiempo para que hagan... Bueno, sí daría tiempo, pero tienen que volver a convocar dentro de 30 días, sería nuevamente, y tienen que estar a tiempo para que se pueda inscribir antes del 11 de julio o algo así. ¿Prevén ustedes que se va a llevar Alejandro Sinibaldi? Se hablaba de entre 23 y 40. Se hablaba de entre 23 y 40, pero es difícil dar. Es difícil porque depende con qué proyecto político concreta se va a aliar o no. Hoy hubo diputados que estaban en la conferencia de prensa que en teoría eran del grupo de Alejandro Sinibaldi. Estaban ahí porque los engañaron y forzaron a estar ahí o porque cambiaron de opinión y ahora ellos... O porque no tuvieron el valor. Al traidor, o no sé. O porque no tuvieron el valor de levantarse. Y pegarla, porque vamos a ir tachando con una X a lo largo de las... Hay un par que estaban en la mesa principal que no van a estar ahí. Seguramente no. Aparte me parece una desfachatez que el Partido Patriota salga con un discurso en ese tono cuando no se refiere al caso de la SAT. Y el Partido Patriota debió haber hablado de eso, al igual que el líder, que lo estuve tuiteando en el día. Señores, hay una crisis nacional, hay una indignación social y el partido no es con ellos. Puntero en las encuestas ni se pronuncia del caso de SAT, ni del discurso del presidente, ni de la conferencia de Valdetti, ni de la salida de su principal contrincante. Pero no olvides ¿por qué el silencio del líder? Yo puedo ofrecer una respuesta. ¿Por qué tan tardía la respuesta de Sandra Torres? A mí no me parece tardía la respuesta de Sandra Torres, que se produjo desde el día viernes. Pero a mí... Pero si el escándalo fue el 10 de la mañana jueves, Juan Luis. No, pero el viernes en la mañana se circularon videos. Pero a mí me parece respecto al líder... Comparado a los demás. Señores, es que hay más compromiso entre el líder y el patriota. Recuerden ustedes que el líder y el patriota juntos eligieron a las cortes. Entre el líder y Alejandro Sinibaldi. Eso. No entre el líder y el patriota. Bueno, pero ¿por qué se está contra? Si no fue acá todo el escándalo, que quien fue al ministerio para ir a negociar el presupuesto y demás. Pero en todo caso, Quique, en todo caso, Paola tiene toda la razón. Imagínese usted que el Partido Patriota se muestra más dispuesto a salir a pronunciarse sobre la separación de Alejandro Sinibaldi y no sobre el hecho de que se les ve como el vehículo que lleva a una mafia a incrustarse en diferentes posiciones para desfalcar directamente al Estado. Esa es la vergüenza real del pronunciamiento de ellos, pero también la vergüenza del silencio del líder. Señores, mucho de qué discutir, pero escuchemos ahora las declaraciones de la vicepresidenta Roxana Valdetti, que pocos minutos después de las 2 de la tarde compareció en el Salón de los Espejos de la Casa Presidencial para dar una explicación, si es que cabe alguna explicación, respecto de la desaparición de Juan Carlos Monzón, su secretario privado hasta hace 2 días, y ella lo despidió cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público desvelan la existencia de esa estructura político-mafiosa que extraía fondos, defraudaba a las aduanas, defraudaba fondos de las aduanas y se los apropiaba de manera directa. Escuche usted, porque Roxana Valdetti además se refiere aquí al caso
de Alejandro Sinibaldi. Y ahí, en la cena, es donde yo me entero lo que está pasando, alrededor de las 10, 11 de la noche. Llamo a Juan Carlos a su teléfono, me contesta al teléfono y le digo que sí él sabe lo que está pasando en Guatemala y me dice que no, que él no sabe. Entonces le digo que yo se lo voy a decir. Y le digo, primero, estás destituido como secretario privado de la vicepresidencia. Segundo, te exijo que regreses lo antes posible a ponerte a disposición de los tribunales de Guatemala. Y tercero, espero que no sea más de 24 horas o 48 horas lo que te lleve a estar allá para dar la cara por tu familia, pero también por la confianza que te di por todos estos años. De verdad, mis diferencias con Alejandro siempre existieron, como él mismo dijo, desde siempre. Inclusive para que él fuera nuestro candidato, hubo mucha agua bajo el río que pasar para tomar la decisión que yo misma acepté en mi casa. Él llegó a mi casa y le ofrecí mi apoyo incondicional, porque lo que yo no quería es que le pasara a la historia de todos los partidos, que nacen, crecen, gobiernan y se desarman. Y eso fue lo que hice. Lo que yo no sabía es que en su corazón, no sé quién, alguien había envenenado tanto su corazón contra Roxana, que no aceptaba y tenía la cabeza diferente a lo que yo pensaba en poder trabajar con el partido y para el partido. Bueno, yo creo primero, la decisión no es mía, es del señor presidente, que está esperando precisamente que la comisión que está estudiando el seguimiento de la CICIG continúe o no y le dé su dictamen. Eso es lo primero, esa no es una decisión mía. Pero sí quiero decir que este es un punto a favor de la CICIG, porque efectivamente a solicitud del gobierno, él también se inmiscuye en esta investigación y da los resultados que hoy tenemos a la vista. Pregunta, ¿cuándo vino a Guatemala? No quedó claro. Aquí estoy presente, ¿no? Miren, unos dicen que el viernes. ¿A qué hora? Unos dicen que el viernes, otros dicen que ¿Qué día y a qué hora? Dicen que hoy. ¿Qué día y a qué hora? ¿Saben qué? Ahorita, esperen. ¿Qué día? Sí, no hay que gritarnos, aquí estamos contentos todos. Le estoy pidiendo a Karen que le saque fotocopia a mi pasaporte y ojalá sea la portada de mañana. Dígalo usted, por favor. Se las va a entregar, Karen, preguntaste. ¿No se recuerda qué día y a qué hora regresó a Guatemala? Me parece que ese es el peor momento de la conferencia. ¿Qué problema puede implicar o significar responder en qué momento regresó a Guatemala? Esa es una pregunta para planteársela a Kike Godoy. ¿Por qué no le pedimos primero? Hay algo revelador, hay algo, solo déjame decirle, y usted lo va a decir. ¿Se dieron cuenta que el Diario Digital publica la hoja que deja ella en el podio cuando se retira? Conversábamos con Paola y llegamos a la conclusión, ¿quién necesita un guión para responder a preguntas como ¿cuándo regresé a Guatemala? No me estoy apartando de que alguien tenga una hoja como la que tenemos todos acá, que es una guía del orden de lo que vamos a hablar. Pero ¿quién necesita un guión para saber y recordarse que regresó a Guatemala o cuando se fue? Lunes 8 p.m. decía. Exactamente. Sí. No, yo creo que hay dos o tres razones y la vicepresidenta sigue sin entender por qué es importante conocer el itinerario. Primero, ella, entre su discusión esa de que si era de día o de noche, nos explica que eran las 11 de la noche allá, que aquí son las 8 de la mañana, ayer era la de eso noche lo repetía de día. mucho. Lo repitió mucho porque era tratando de explicar que había variación de tiempo, son 15 horas de diferencia. Entonces eso era importante, pero por lo mismo se vuelve importante saber a qué hora salió de Seúl, con quién venía en el vuelo, si venía o no Juan Carlos Monzón en ese vuelo comercial con ella o no, si aterrizaron en Houston, en Los Ángeles, en Nueva York, donde sea que hayan aterrizado, si fue allí donde tomó el avión privado, porque fue en un avión privado en el que entró a Guatemala, en qué momento se separaron realmente. ¿El avión de quién? De quién era el avión en el que voló, quién pagó los costos de ese avión, pero además el periodo de tiempo, porque entre el día que ella dice que salió de Seúl y sin saber en teoría cuándo vino, pero asumamos que vino anoche, hay 24 horas de más del periodo de tiempo en el que debió llegar a Guatemala. ¿Qué hizo en esas 24 horas? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué no se presentó? Bueno, pero es que esas son las razones por las que es importante saber cuál fue el itinerario y con quién viajó y cuál fue el último tramo del vuelo que hizo para llegar a Guatemala. Señores, yo pienso que mientras discutimos de todos estos detalles, dejamos de ver el bosque en su totalidad. Yo voy a tratar de referirme a eso que considero el bosque. El primer punto tiene que ver con que el gobierno de la República, el gobierno de Otto Pérez Molina, se encuentra en el peor momento de su gestión. Se encuentra prácticamente acabado en términos de credibilidad. La vicepresidenta de la República se encuentra frente a una crisis que a mí me da la impresión que ni el propio presidente ni ella han
asimilado todavía, no han asumido exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y me parece que no estamos lejos de que se pida un juicio político para la vicepresidenta. Miren, la vicepresidenta nombró a un secretario que fue enviado a la Comisión Nacional de Combate contra el Contrabando y que en realidad encabezaba una operación para defraudar fondos de las aduanas. Hoy la vicepresidenta presentó durante esa conferencia de prensa un video en el cual ella, dentro de ese CONACOM, esa Comisión contra el Contrabando, hizo un llamado para realizar investigaciones de contrabando fronterizo. Pero son temas distintos. En realidad sacó, según dicen los empresarios a los que ella aludió, sacó de contexto esa declaración suya y jamás se refirió al desarrollo de una investigación por parte de la CICIG, como han estado tratando de persuadirnos el presidente y la propia vicepresidenta a los ciudadanos de que fueron ellos los que instaron a la CICIG a que realizara esta investigación. Eso no es real, eso no es cierto. Tratan de vendernos esa idea para tratar de minimizar las condiciones. Claro, o como para presentar una actitud en la cual ellos estaban dispuestos y fueron quienes solicitaron el inicio de estas investigaciones. Pero no era esa pareja, me refiero a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, quienes hace un año dijeron que CICIG no debía empezar una investigación más, que simplemente debía venir a cerrar la tienda. No era esta la pareja que decía que la CICIG debía marcharse en septiembre ya y que no era una comisión articulada para investigar presidentes. ¿Recuerdan ustedes que el lunes, de la nada, sale una conferencia, una entrevista en Radio Sonora en la cual ellos dan ese tipo de declaraciones? Yo quiero referirme rápidamente al Bosque. Uno, yo también. Ella, el 8 de abril, tuitea que están en una lucha contra el contrabando. 8 de abril. 8 de abril. Lo uno, las declaraciones de Claudia Méndez Asensio a Contrapoder y a otro medio, cuando ella dice que estaba totalmente al margen de conocimiento de esta investigación y que ella precisamente ha combatido el contrabando aduanero. Ella es la intendente de aduanas. Tendría que haber estado y que antes presidió el CONACON, antes de llegar a ese puesto. Yo creo que desde el gobierno se orquestó como un contrabando, una lucha contrabando paralela al contrabando que ellos lideraban. Claudia Méndez Asensio era, sí, yo creo que ella está, en términos prácticos, limpia, porque era la funcionaria del gobierno que combatía el contrabando tradicional, el de las fronteras, el de los la competencia del grupo que lideraba el señor Monzón. Y lo otro que quiero hablar es que ella ha sido mencionada en los primeros audios de la audiencia larguísima del viernes, o presumimos que es la aludida, cuando el audio de Juan Carlos Monzón habla de la 2, que todos saben que en inteligencia el 1 es el presidente y la 2 siempre es el vicepresidente, habla de la señora, habla de la R. Creo que estos primeros audios ya la empiezan a involucrar a ella directamente y el Bosque es eso, señores. En todo caso, Juan Carlos Monzón no pudo actuar inconsultamente y al margen de la que era su jefa. Yo viendo la otra parte del Bosque, el Bosque que tiene que ver con el tema del partido, con lo que ha sucedido. Alejandro Sinibaldi tenía tres opciones realmente. Una opción era no hacer nada y quedarse y dentro de 8 días ser proclamado formalmente el candidato del partido y ahogarse con el barco o algo similar. La segunda opción que tenía era incluso salir y pararse frente al presidente y exigirle que le pidiera la renuncia a la vicepresidenta como candidato del partido y como secretario adjunto del partido y exigir que ayudara a depurar el partido desde el partido. Y la tercera, temiendo, y él dijo que habló hace un año con el presidente, hace una semana con el presidente, la noche del sábado con el presidente, asumiendo la tercera opción. Si no tuvo el respaldo del presidente para poder hacer un llamado así, la opción que le quedaba era la otra salida, que también requiere algún nivel de valentía, pararse frente a la vicepresidenta del país, de su propio partido y decirle, culpa suya me voy, y porque usted ha sido corrupta, y porque tal cosa. Entonces, tenía tres opciones. Si optó por la más fácil o la más cómoda o la más valiente, no sé. Pero esas eran las tres opciones que él, desde esa posición, tenía para poder asumir. Pero yo la pregunta que tengo ahora es, ¿cuántos funcionarios actuales de este gobierno van a salir del gobierno actual? Uno, por seguir a Alejandro Sinibaldi, o dos, por toda la crisis que se está generando y que se sienten parte de la misma crisis. Pero yo les voy a preguntar a ustedes, ¿en qué calidad puede la vicepresidenta de la República e incluso el presidente de la República, por ejemplo, reorganizar la SAT, nombrar a un nuevo superintendente, integrar el directorio de nuevo? Está en esa discusión ahora el directorio. Imagínense ustedes con qué calidad, si ellos han nombrado a 2 superintendentes que nos han robado a todos los guatemaltecos, ¿de qué manera se puede ahora
asumir credibilidad en una y gestionar, económica gobierno. por sus Miren, robos vamos a ir manos en ese llenas. momento a la pausa comercial. Vamos a volver para hacer un análisis con un experto en términos de imagen de esa conferencia de prensa y de la coherencia de las declaraciones de la vicepresidenta con sus propios gestos, con sus propios rasgos, su lenguaje corporal. Y vamos a utilizar un hashtag que es conferencia vicepresidenta. Por favor, utilícelo. Conferencia Valdetti. Conferencia Valdetti, perdón, me corrijo. Conferencia Valdetti. Utilicen ese hashtag en Twitter y emitan pues todos sus comentarios respecto de esto que habremos de presentarles justamente al volver de la pausa. De vuelta, domingo a las 8:45. Hemos invitado al experto Eduardo Castillo de la agencia Mente Brillante para que nos ayude a hacer un análisis. Hoy que hubo dos conferencias de prensa de gran relevancia, la vicepresidenta Roxana Valdetti respondiendo ante esa investigación que desvela que su secretario privado se encontraba operando en la cúpula una estructura de defraudación en aduanas. Y por el otro lado, Alejandro Sinibaldi, candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia, que ha renunciado del Partido Patriota. Bienvenido, Eduardo. Muy buenas noches a todos. Pues gracias por acompañarnos. De estar acá para analizar lo que sucede. Lo primero que vamos a analizar, y cada que hagamos un análisis vamos a hacer un poco de que en la casa hagan ciertos ejercicios para que vean y ustedes entiendan cómo es que esto funciona y no es de percepción, sino es algo con fundamentos científicos. Entonces, cada que analicemos una fotografía, antes de analizarlo vamos a hablar y vamos a explicar por qué es que se da ese gesto. Nosotros lo que vamos a buscar primero es la incongruencia gesto-emocional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo no le puedo decir a alguien, mira, estoy contento de verte y frunzo el ceño. ¿Por qué? Porque esto es enojo. Mi cuerpo muestra la emoción real. Mis palabras lo que intentan es lograr caerle bien a la persona. La primera imagen que nos van a mostrar es de la conferencia de Roxana Valdetti. Observemos la que nos pone en producción. Ok, ahí lo primero que nosotros vemos es lo siguiente. Este se conoce como el gesto del valiente. Cuando dos niños se van a pelear, imagínese usted que dos niños están en la escuela peleando y uno reta al otro, le dice, a ver tú, golpéame, tú no. Lo primero que nosotros hacemos es levantar el mentón. Esto se da como soberbia o reto, porque no tengo miedo de morir. Este es un desafío. Después, cuando nosotros hablamos, usted que está en casa puede voltear a ver a alguien y decirle algo y se va a dar cuenta que nuestros labios no se extienden más de 1 centímetro. Porque nosotros hablamos sin mostrar los dientes. Ahí se muestra la furia, se abre la boca y se muestran los dientes en una expresión, porque esto ya está en la parte del cerebro primitiva, que ya es mostrar los dientes, que es una manera agresiva. No, esto es agresivo. Esto es mostrar los caninos. Exactamente. Eduardo, ¿usted logra ver el reflejo de ella en el espejo? Exactamente. ¿Qué le dice a usted la forma en la que está parada? ¿Le dice algo o es muy poca la imagen? Es muy poca la imagen porque ahí solo se muestra tensión. Solo se muestra tensión, entonces ahí sí sería muy subjetivo interpretarlo. Ahora en el rostro sí es muy claro. Veamos la siguiente imagen que nos tiene producción de ella. Aquí está. Cuando nosotros tenemos temor, suceden varias cosas en nuestro cuerpo. Una de ellas es que nuestro cerebro necesita enviar la orden al cuerpo que se debe oxigenar porque queremos salir huyendo. Pero no estamos en una situación donde no podemos huir. Por tal motivo, cuando estamos entrando oxígeno, se va a secar nuestra boca porque está entrando mucho aire. Por este producto del temor, nosotros vamos a sacar la lengua para humedecer nuestros labios y humedecerlo. Este es un gesto que denota temor cuando estamos muy nerviosos. Debemos de recordarnos que el cerebro, el nerviosismo, no lo entiende. Es un temor leve. Primitivo y está reaccionando. Las dos cosas que usted nos ha dicho hasta este momento es, la vicepresidenta lucía el día de hoy una actitud desafiante. Es que eso es cuando es precisamente esa posición cuando ella dice, ¿por qué debo de renunciar yo? Exactamente, así entonces responde. Es un reto. ¿Por qué? Y es la parte agresiva. Cuando van a Cuando empezar, levanta la cara, como quien dice, o sea, ¿quién quiere que renuncie? Exactamente. O ¿por qué yo lo debo de hacer? Me muestro agresiva, defiendo lo que es mío o que por derecho propio creo que es lo que me corresponde. Cuando nosotros vemos esto es cuando van a empezar las preguntas directamente. Por ejemplo, si yo ahorita salgo en televisión y tengo temor o me siento inseguro de lo que voy a hablar, voy a empezar a hacer esto. Entonces ustedes me preguntan, ¿qué significa ese gesto? Necesito oxígeno, claro. Necesito realmente
ese gesto de confort. La boca se seca cuando hay tensión. Exactamente. Aquí hay los labios. ¿Qué vemos aquí? Ahí es temor. Cuando Las nosotros cejas. la manera, esto es muy fácil de demostrar. mirada, el temor nosotros no lo podemos falsear. Podemos falsear una sonrisa. El temor no, porque produce deformación en la cara. Si usted intenta imitar por neurona espejo esa misma mirada, se va a dar cuenta que hay algo que su cerebro dice no. Va a intentar poner los ojos, pero no la boca. Eso era lo que tenía que decir. Ajá, esa es la boca o esto, no puedo ponerlo o no puedo resaltar este gesto realmente como a mí me gustaría. ¿El cuello qué le dice? El cuello no muestra nada aquí. Aquí está únicamente tensión porque está entrando oxígeno. También producto del miedo. Es como cuando nosotros nos queremos tragar nuestras palabras, que se dice vulgarmente que jalamos aire. No. Pero vamos a ver algo. Acá aquí tenemos otra. Se está componiendo ella el pelo. Ahí se ve más relajada. Acá, esto le va a encantar a las mujeres que están ahorita viendo. Que tocamos nuestro pelo cada vez que estamos nerviosas. ¿No es eso? Sí y no. En este caso lo que sucede es lo siguiente. Si usted está con su esposo, usted debe entenderlo primero. La parte de la frente, donde nosotros estamos, acá, representa desde estrés alto, desde estrés muy bajo, hasta estrés muy alto. Llamo a mi hijo y le digo, mira, ¿cómo te fue en el examen de la universidad? Bien, papá. No, esto es estrés. No sé si ir a comprarme una hamburguesa. Estrés bajo porque es algo que no me produce gran conflicto emocional. Me llama mi jefe ahorita y me dice, mira, necesitas hablar otra cosa en el programa. Me llamó mi jefe, es más alto. Regresemos al anterior, vamos a ver. Entonces, este gesto viene y lo que se muestra, tocarse el pelo, es una manera de demostrar el grado alto de incomodidad. Ella dice, no, ustedes me pueden preguntar lo que quieran, para eso estoy yo aquí. Y le da un micropicor en la parte trasera de la cabeza. Exactamente, entonces por ese motivo, si es esto, claro, cualquier persona puede decir, no es que se estaba arreglando la cola, eso es lo mismo, cuando yo me paso la mano enfrente no necesito tocármelo, sino es un movimiento que hemos evolucionado para que sea menos frecuente de observar. Hay una siguiente fotografía y la había lanzado ya a producción. ¿Qué es esto? Eso Pregunta, es nuevamente duda, temor. cejas. Por eso es la deformación de la cara. Hay sorpresa esta, pero por la forma de la boca es miedo. ¿Qué me van a preguntar? Producción nos dice que vamos a ver ahora imágenes de Alejandro Sinibaldi, porque él también dio conferencia antes de la de ella. ¿Le parece si vemos las imágenes que tiene? Pasemos la primera. Creo que habíamos visto una ya donde dicen, nadie se alegre, puede decir que estoy alegre de verte con una mirada así. Ok, lo que sucede, lo primero que debemos de entender es que existen rasgos faciales. Los rasgos faciales es rasgos que ya pertenecen a mí, no tienen ningún significado. En este caso podemos ver que en medio de la frente de él hay una arruga, pero eso es una arruga, no significa enojo. No es un gesto. Eso puede que interpretar que alguien viene y le enojo, pero ahora la tensión en los labios que se ven muy delgados es porque tuvo que callarse algo o algo le molestó. Viene un periodista y le pregunta, entonces usted está molesto con Roxana Valdetti, y él... ¿Me lo preguntas o te lo juro? Ajá, o sea, entonces es eso el gesto que él muestra. Veamos la siguiente. Ok, nuevamente, ahí hay presión en los labios. Es como cuando un nene saca sus dientes de ratoncito, ¿sí? Nuevamente, es el gesto de Roxana Valdetti de mostrar los caninos, pero de una manera mucho más disimulada. Y nuevamente, ahí él en ese momento, si se da cuenta, sus ojos están hacia el lado derecho porque están buscando el lado del hemisferio del cerebro del recuerdo. No sabemos qué pregunta exactamente estaba respondiendo. Esa mano. Exactamente, ahí muestra el poder y es más tajante. Ahí él está hablando de que él se siente traicionado y que había corrupción dentro del poder. Entonces él viene, primero hace este gesto y después hace este gesto. Este gesto lo hace durante toda la conferencia. Este es un gesto amplificador junto con este. Un gesto amplificador significa, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, ya te dije que no vas. Es remarcar lo que estoy diciendo. Es un amplificador de lo que yo estoy diciendo. En este caso, cuando yo abro mi mano, lo que pasa es que yo necesito mostrar el poder, que significa que no tengo miedo de lo que estoy diciendo. Entonces, yo dije que no, es yo mando. Eduardo, tengo miedo de mis gestos aquí. Señores, pero entonces, a la par mía. Señores, pero entonces lo que estamos viendo y lo que nos está explicando el experto es que Roxana Valdetti realmente se presenta hoy, aunque hace unas declaraciones y se expresa de una manera bastante defensiva, diciendo, por ejemplo, que ella no tiene por qué renunciar, que ella ni siquiera tiene por qué considerar eso, que ella no puede ser considerada alguien que actuó junto a Juan Carlos Monzón en esa defraudación aduanera. En realidad ella sí siente temor.
Ella se está presentando ante una situación que la hace sentir sumamente incómoda. Sin embargo, debo decir que Roxana Baldetti se muestra hoy con más presencia de ánimo de la que se mostró el presidente Pérez Molina mucha más el viernes último. Mucha más agilidad, claro, además, de parte de ella. Uno para puede ver responder al las presidente preguntas. irritado y molesto a la hora de responder, pero esa irritación y molestia suya no son suficientes para disimular que en realidad él se encuentra mucho más perturbado de lo que pareciera estar Roxana Baldetti. Y tiene mucha congruencia lo que nos dice Eduardo cuando ella en uno de los gestos lo que parece es estar buscando cómo sale corriendo de allí, porque en efecto la conferencia de prensa termina así. Ella sale corriendo de esa conferencia de prensa y no se quiere enfrentar más, especialmente a la pregunta ¿cuándo regresó a Guatemala? Más adelante vamos a analizar esto en el programa que en esto vamos a analizar un poco esos videos. Vamos a analizar estos videos concretas, algunas preguntas. Para que lo vean ustedes, para ir adelantando ya esto y siguiendo viendo, quiero que hagan un ejercicio desde su casa porque nos van a seguir sintonizando. No sé si hay más imágenes de Festival y para que no parezca desbalanceado. No. Quiero que ustedes digan en su casa no y hagan sí con la cabeza o viceversa. Inténtenlo. Diga no y haga así. Decir no. No, o sea, siente. No. Ajá. Bueno, uno siente una incongruencia. Siente una incongruencia y es esto. Esa incongruencia es la que nosotros buscamos cuando buscamos si alguien está siendo sincero o no. ¿Por qué? No es que el palabra mentir es un poco fuerte precisamente en este gesto, sino nosotros lo que realmente estamos buscando es, ¿está viendo esto o no? Eso se lo digo más adelante en el programa de Kiko. Vamos a analizar precisamente eso, pero quiero que usted lo intente y se va a dar cuenta que es lo difícil que usted le pregunte a alguien. Mira, no. Para seguir con lo que están haciendo en casa, perdón, es solo, pregúntele en este momento a su esposo si él le ha sido infiel y vea qué parte de la cabeza se rasca. Ya nos vamos a meter en líos, no. A ver. Mire, van a ponernos un audio todavía. Claro que sí. Porque es la pregunta que nosotros creemos que es crucial. Justamente la ¿Cuándo pregunta que regresó genera tanta atención? ella a Guatemala? Miremos cómo lo dijo. Vicepresidenta, pero todo lo que ha dicho el medio que miente no es verdad. Yo no represento ese medio, solo le quiero preguntar una cosa. Señora Baldetti, ¿nos puede decir, vicepresidenta? Señora vicepresidenta, disculpe, ¿nos puede decir usted acá? Ok. Este gesto que ella hace, que no es el que más interesa analizar, eso significa distanciamiento emocional. Es decir, yo no puedo ver a una persona, porque si yo miro a una persona lo vuelvo personal. Cuando no me interesa hablar con alguien, por ejemplo, que es alguien que me trató mal o alguien que no quiero hablar, hago esto. Ni siquiera lo volteo a ver. Era justamente el reportero que le estaba preguntando e insistiendo sobre... Era nuestro compañero Mario Rosales. Bueno, Mario Rosales. Insistentemente. Enojó hoy a la señora vicepresidenta. Si lo despiden, no creo que le den trabajo en el gobierno. Cuando alguien responde como ella, que dice... ¿Cuándo regresó usted a Guatemala? Y ella dice, ustedes dicen que yo regresé el viernes, que regresé ayer, que regresé hoy, y ustedes dicen, y empieza a tirar la respuesta que debía dar ella a otros, y se ríe y dice que su asistente de comunicación es la que va a informar. ¿Le dice usted algo eso? Lo que sucede es que nosotros también vemos la parte de manipulación y lo que es la parte de comunicación. Una de las maneras más fáciles de salir de una situación incómoda es responder con una pregunta. Mira, mi amor, me sos infiel. ¿Qué te hace pensar eso? Mira, vas bien en la universidad, pero ¿quién te dijo lo contrario? Entonces, es eso. Usted no me está acusando, no tiene fundamentos. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién es su fuente? ¿Se dan cuenta? Yo tengo la razón porque estoy respondiendo con preguntas. Eso es una forma de comunicación defensiva. Permítame agregar algo que ella, además de contestar con preguntas, prácticamente está endilgándole a quien le cuestiona que respondan ellos mismos eso. Exactamente. Porque lo evade, no lo responde. Pero ahí debemos de entender un factor que es importante. Ahorita no debemos de olvidar que Roxana Baldetti sigue siendo un ser humano. Y como ser humano no puede ser ajeno a las emociones. Está pasando al país una situación que realmente se le salió de control como nunca se le había salido a ningún gobierno. Y así lo vemos a nivel latinoamericano, incluso a nivel latinoamericano es un caso de muy alto impacto porque no se había dado esto. Ella al enfrentar a los medios, ella sabe que no va a tratar con enemigos. Para ella psicológicamente todas estas personas representan enemigos. Eso lo que va a hacer es este grado de agresividad, de querer huir. ¿Por qué? Si a mí me dicen, quiere enfrentar a 20 periodistas, cuando yo sé que hay una culpa, cuando yo sé que no va a haber una respuesta fácil, cuando yo sé que un pueblo me tiene tachada de culpable, cuando hay grabaciones que
de alguna manera me involucra, aunque no existe la prueba científica, claro, va a existir una agresión de esta manera. Ella posiblemente va a tener padecimientos de salud ahora, no solo físicos, sino emocionales. ¿Por qué? Los hijos ahorita están viendo qué está pasando en internet, están viendo esto, están leyendo, ahí se meten a la cuenta de Twitter de ella. Ahí habrán, ¿qué? 2000 tweets cada minuto de gente que le dice de todo. Claro, esto le ha afectado a ella. Ojo, no estoy diciendo defenderla, estoy diciendo que la situación de estrés tan alto hace que estas emociones estén tan a flor de piel. Eduardo, gracias por acompañarnos a las 8:45. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo Castillo va a continuar acá en Canal Antigua en el programa de temas y debates de don Quique Godoy. Hoy va a seguir de nuevo en la discusión. Yo estaba trasladando el nombre del programa de radio de Quique a la televisión. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos de regreso y estamos hablando de ese caso del cual toda Guatemala y la región está hablando. La develación de una investigación de CICIG y el Ministerio Público que toca las estructuras políticas más altas del país y que sugieren que la política, la mafia, coluden para extraer fondos del erario nacional. Vamos a escuchar ahora parte de las conversaciones que han sido presentadas ante la jueza Marta Sierra Stalin y en las cuales las personas que se encuentran hoy involucradas hablan sobre cómo operarán las transacciones. Escuchemos ese audio. Sí, es que ahorita empezaron a trabajar nuevamente coordinado todo desde arriba. ¿Cómo se llaman esas cosas? Sí, en línea le llaman, es cuando alguien tiene el control de todo. ¿Otra vez? Sí, ya lo agarraron otra vez. Entonces, ¿cómo va a manejar eso? Pero ahorita como... Mira, lo que pasa es que ahí ya nos tiran un listado de precios y en base a eso se va a trabajar, ¿no? ¿Y eso se no te cobra? Como es lo mismo de adentro, es lo mismo de ellos, ¿no? Pero la verdad los precios no están tan malos. Sí, pero ¿eso será te cobrado ahí o no? Sí, bueno, ya va entre lo que cobran para la gente de adentro. ¿Y cómo? No, de lo que pasa, quiero saber cómo está cobrando el cerote, va, digamos. Sí, ahí cobran, lo que es la cola es para ellos, ¿no? Ahí eso ya lo reparten ellos adentro, a ver cómo le harán. Esa es la manera... Mira, lo que te voy a decir es algo serio, ¿no? Esto se volvió un mercado, ¿no? Que por eso las hiciste mi información, ¿no? Y eso es lo que el presidente a mí me ordenó, que calme. Entonces, yo estoy poniendo 4 cuentas bancarias para que ahí sean los depósitos y sea todo claro. ¿Escuchó usted cómo se refieren directamente al presidente? Hay otras grabaciones en las cuales se hacen una referencia a la R, la señora, la número 2. Yo simplemente quiero hacer una sugerencia acá en la mesa. Es cierto que Roxana Valdetti toma las declaraciones y las respuestas del fiscal Oscar Shaad, en las cuales dice no hay evidencia que nos lleve directamente a ella, pero también es claro que esas investigaciones son un punto de partida. Lo que hemos visto es la primera etapa y cualquier pregunta que cualquier investigador se haría en estos momentos es ¿a quién se refieren cuando hablan del presidente? ¿Por quién? ¿A quién están nombrando cuando dicen la R, la 2? Porque se tiene que dilucidar todo eso. Esas conversaciones utilizan claves y yo me pregunto quién es la R, quién es el privado de la 2. Pero recuerden que lo que dijo el fiscal fue en este momento. Lo que se está presentando definitivamente no involucra a la señora Roxana Valdetti, lo cual es cierto. Ellos pero esa condicionante de en este momento es la clave. Pero por sentido común de una investigación que lo debe tener, deberían en un momento de este proceso investigar a quiénes respondían ellos cuando hablan de la R, la señora, sobre todo dilucidar de quiénes, a quiénes hacen esas referencias. Cuando presentan eso, el título de ese organigrama dice esquema etapa 1.
sea, eso quiere decir que todavía no ha concluido la investigación, y cuando concluya la investigación van a poder decir, ok, de la etapa 2 ya averiguamos que quienes estaban arriba de Juan Carlos Monzón o incluso a los lados de Juan Carlos Monzón, porque acuérdense que estaba la orden de allanamiento. Muchos se han preguntado qué pasó entonces con Luis Mendizábal, porque se allanó su propiedad, pero no se le vinculó ni hay una orden de arresto. Claro, porque no se tiene claro cuál es el... Claro, pero es que el tema es que no tenían suficiente información. En el momento, si le hubieran preguntado ese mismo día a Oscar Schad ¿y qué pasa con Luis Mendizábal? Hubiera dicho, en este momento no hay pruebas para vincularlo. Y sobre pero todo en su oficina encontraron todo lo demás. Y por la envergadura de las investigaciones no quiere uno que el Ministerio Público, bueno, en ninguna investigación que el Ministerio Público salga a capturar sin prueba ni evidencia. Y que al final Luis Mendizábal venga y diga, bueno, pues eran clientes nuevos, venían a comprar aquí todos sus trajes, sus zapatos nuevos. Y entonces uno dice, bueno, sí tenía sentido. Yo pienso que hay que sacar conclusiones ya de todo esto que estamos viendo. Y lo primero tiene que ver con a ver, las dimensiones del caso que estamos tratando. Es un caso de gravedad para el Estado de Guatemala, ya no solo para el Ejecutivo. Señores, los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, hemos descubierto, se nos ha puesto ante la vista el hecho de que desde el gobierno de la República, desde una posición tan cercana al auténtico poder electo con nuestros votos, como la vicepresidenta de la República, su secretario privado, dirige una operación que extrae fondos, que defrauda, cobrándole una coima o un dinero inapropiado a los importadores de bienes. Eso supone, en términos concretos, cuando la vicepresidenta de manera desafiante pregunta y levanta el mentón, pregunta a ella, ¿por qué tengo que renunciar? Por dignidad y por respeto, le diría yo como ciudadana. Dotarle de credibilidad al sistema. En este momento, ¿quién puede creer en una persona que nombró a un señor que desde la vicepresidencia saqueaba fondos nacionales? Y solo algo, que utilizó una estructura que era la de la Red Moreno, desarticulada en años del gobierno de Álvaro Arzú, recicló a estos personajes desarticulada siniestros, parcialmente en el gobierno de Álvaro Arzú. Que llegó hasta un mando medio que no tocó a los altos y que la recicló, los lleva y les confiere poder. Yo creo que si nosotros rebobinamos a 4 años atrás, podemos encontrar la respuesta a la pregunta que hace Juan Luis. ¿Por qué ha de renunciar una autoridad que se encuentra cuestionada? Señores, en el 2009, esto fue lo que Otto Pérez Molina declaraba cuando el gobierno de Álvaro Colón se encontraba en su peor crisis. El video del abogado Rodrigo Rosenberg recién circulaba en todas las redes sociales y en este video se acusaba a la pareja presidencial, a la primera dama y al presidente de haber orquestado el asesinato de este abogado. Escuchemos qué dijo Otto Pérez Molina. De gobierno, sino que esta es una crisis nacional que incluso tiene alcances internacionales por la repercusión que está teniendo a nivel mundial. Así que al presidente le pedimos que deje de hacerse la víctima, que deje de estar diciendo que este es un complot, que deje de estar diciendo que esto es una desestabilización. Siempre sale diciendo lo mismo, nunca tiene elementos ni nunca tiene respuesta para decir quiénes son los que provocan estas crisis y esta desestabilización. Así que el mismo licenciado Rosenberg, cuando grabó ese video, ahí mismo dijo él que de plano iban a salir diciendo que era otra vez una desestabilización. Yo creo que esto hoy nadie le cree al presidente si no acepta con responsabilidad lo que está pasando. Y la única forma de hacer una investigación clara y transparente es que el presidente se retire del cargo, que acepte separarse del cargo que está desempeñando. Y es importante decir aquí que no estamos llamando a un rompimiento institucional, que son procedimientos que la propia Constitución establece, que se respete el Estado de Derecho. Y la forma de respetar el Estado de Derecho es, si él se separa del cargo, el vicepresidente debe de asumir las funciones del presidente de la República. 6 años atrás eso opinaba Otto Pérez Molina. La única manera de que se inicie una investigación objetiva es que el presidente se separe de su cargo. Pero en aquella ocasión estaba profundamente errado Pérez Molina, porque no era necesario que se separara el presidente. Se condujo esa investigación, CICIG, por ciento, la tan detestada CICIG por unos y tan querida por otros, logró esclarecer el crimen del señor Rosenberg. En este caso me parece a mí que sí es muy importante
que el presidente y la vicepresidenta establezcan con toda claridad, ofrezcan todas las posibilidades para que se realice una investigación concreta que incluso vaya hasta su patrimonio y se sepa exactamente qué beneficio pudieron ellos tener de esta red de contrabando. Y eso es para quedar claro con esto, porque la FESI, porque nos han preguntado mucho qué pasa con los empresarios que también estaban vinculados y el resto de autoridades. Hoy casi salió a pedir que se haga público ese listado. Sí, pero justamente la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, planteó desde la semana pasada que en este momento hay dos acciones más a seguir. Una, revisar quiénes fueron los beneficiarios del recurso que se capturó, que esa es parte de lo que van a encontrar en los allanamientos que hicieron, y no habían solicitado a la IBE ni al registro mercantil abrir las cuentas ni quiénes eran los propietarios, porque iban a despertar por la secretividad, que estaban manejando. En este momento, que ya es público, ya están solicitando a partir de esta semana a la IBE que les pueda abrir las cuentas de quienes recibieron dinero y a dónde lo repartieron, pero dos, ir al registro mercantil, y ellos tienen los DUAs, que son las declaraciones únicas de aduana. Esas declaraciones dicen el nombre de la empresa que participó en cada uno de los 500 contenedores. Y eso es lo que toca ahora en esta siguiente parte. Yo quiero hablar de 5 cosas que se vienen para esta semana. 5 cosas. Rápida. No tenemos tiempo. 1. Se empiezan a desgranar los candidatos a diputados del Partido Patriota. 2. Es ineludible que el partido líder se pronuncie porque su silencio está levantando demasiadas dudas de por qué tan callado el señor Valdizón y su partido. 3. El prófugo Juan Carlos Monzón quizás no aparezca, pero es importante que se empiecen a ver sus cuentas y dónde está el dinero que él y todas las personas que están involucradas en la red se quedaron con esta red. ¿Y dónde está él ahorita? ¿Será de día o será de noche? No lo sé. Paola, rápidamente, el 4 y el 5, ¿o ahí nos quedamos? Quedémonos ahí, lo discutimos a lo largo de esta semana, que va a ser el tema. Le ofrecemos programas de mucho interés a lo largo de toda esta semana a las 8:45. De inmediato ya le estamos invitando para que mañana nos acompañe. Alejandro Sinibaldi ha aceptado participar en una entrevista aquí a las 8:45. Mañana habremos de tenerlo respondiendo a sus interrogantes. Y ahora, inmediatamente después, al terminar nuestro programa, usted se queda en compañía de Quique Godoy y Este y Oeste. Listo ya para ofrecerle toda la discusión, todo ese análisis de los gestos y las imágenes de quienes hoy han comparecido ante la prensa. Muchas gracias a todos nuestros nuevos seguidores en las redes sociales. Estamos muy contentos de contar con su compañía.